Hola chiquillos, muy buenas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a su clase de mate y pues en esta forma virtual. En este video lo que les queremos explicar es un poco las respuestas al formulario número 5 que debieron completar la semana anterior. Vamos a ir detallando cada una de las respuestas paso a paso, viendo el procedimiento de algunas porque al revisar los formularios vi que sí presentaron diferentes dudas e inquietudes. Entonces vamos a tratar de resolver la mayor parte de ellas para que puedan continuar su trabajo de la mejor manera. Entonces, sin más preámbulo, damos comienzo a esta sesión. En el formulario que debían completar se les había mandado una guía de trabajo por medio del correo electrónico. Y en esta guía se les pedía que analizaran cómo se podía trabajar esta variable. Entonces decía lo siguiente: en la encuesta de Fake News se planteó la siguiente cuestión: valora la importancia que tiene para usted el informarse sobre lo que sucede diariamente a su alrededor. Para ello seleccione un número entero del 0 al 10 que represente su interés personal para buscar información, donde 0 indica el absoluto desinterés y 10 el máximo interés. Y ahí venían pues todas las puntuaciones que cada uno de ustedes que participaron en este cuestionario pues definió. Entonces la variable por analizar, en este caso nos pedían como primera parte que nombráramos la variable observada. Recordemos que la variable es lo que nosotros queremos analizar de la población o los sujetos o objetos de estudio. Como acá nos piden que valoremos la importancia que tiene el informarse para ustedes diariamente, como lo que queremos calificar es la importancia, pues entonces la variable que nosotros queremos obtener en este caso sería esta. ¿Por qué? Porque esa es la característica, es lo que nosotros queremos obtener de los sujetos de estudio, es decir, cada uno de ustedes nos definió esa importancia y ese era el dato que nosotros queríamos recopilar. Por ende, la respuesta para esta primera pregunta era la importancia que tiene para usted el informarse sobre lo que sucede diariamente a su alrededor. Hubieran podido poner también la importancia que tiene para los estudiantes de noveno año del Colegio Técnico Don Bosco, curso electivo 2020, la importancia que tiene informarse diariamente de lo que sucede alrededor. Entonces siempre es eso, la variable es esa característica, lo que nosotros queremos observar de la población, o en este caso lo que pretendíamos medir con esa pregunta. La siguiente pregunta lo que nos pedía es cómo se clasificaba esa variable, es decir, qué tipo de variable sería. Como queremos calcular la importancia, y eso a su vez queremos que lo hagan enumerándolo, seleccionando un número del 0 al 10, al eso representarse de forma numérica, quiere decir que esa variable sería una variable cuantitativa. Por ende, la respuesta a esta pregunta sería que esta variable se clasifica como una variable cuantitativa. Recuerden que las variables cuantitativas son aquellas que se puedan representar de forma numérica. Esas eran las dos primeras preguntas. Esperemos que vayamos claros hasta este punto. La siguiente parte, que es el análisis descriptivo, nos pedía que determináramos la calificación mínima. Pues si nos vamos a la cantidad de datos o todos los datos, observaciones que pudimos recolectar acá, recordemos que el mínimo se refiere al valor más pequeño que puede tomar esta variable. Es decir, de todas las respuestas que ustedes obtuvieron o que ustedes nos dieron, tenemos que determinar cuál es el valor más pequeño que obtuvo la variable. Si nos damos a la tarea de buscarlo, nos daríamos cuenta que el valor más pequeño sería 0. Por ende, quiere decir entonces que la respuesta a esta pregunta sería 0. Esa sería la calificación mínima. Mientras que si analizamos la siguiente pregunta, que era ¿cuál es la calificación máxima? Recordemos que la calificación máxima entonces en este caso sería ¿cuál fue el valor más alto que obtuvo esa variable? O el valor mayor que obtuvo esa variable. Si nos damos a la tarea de buscarlo acá, nos daríamos cuenta que el valor mayor que tuvo la variable fue 10. Por ende, la respuesta a esta pregunta sería 10. Luego, lo siguiente que nos pedían era que determináramos el rango o recorrido. Recordemos lo siguiente, muchachos. Cuando hablamos del rango o recorrido, el rango se refiere a la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Y recuerden que cuando hablamos de diferencia en matemática nos referimos al valor de una resta. Quiere decir que en este caso el rango sería la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo. Por ende, utilizando las respuestas que vimos anteriormente, sabíamos que el máximo era 10 y el mínimo era 0. Por ende, si quisiéramos calcular el rango sería a 10 le resto 0, lo que me daría por ende la respuesta que correspondería a 10. Quiere decir entonces que el rango recorrido de esto sería 10. ¿Qué significa el rango?
El rango es la mayor separación que hay entre todos los valores de las variables. ¿A qué nos referiríamos con esto? Que para este caso en particular, pues entre las calificaciones no va a haber una separación mayor que 10 puntos de diferencia, por decirlo de una manera. Lo siguiente que nos pedían realizar en ese análisis descriptivo era contestar esta inquietud. Si los datos se organizan en 4 categorías, ¿cuál es la amplitud de esas categorías o de cada categoría? Cuando nos habla de esto de categorías, es lo mismo que si nosotros habláramos de clases o de intervalos. Y la amplitud como tal, y esa era una duda que muchos de ustedes tenían, se refiere a cuántas unidades o de cuánto en cuánto se van a agrupar esos datos. Por ejemplo, si yo tengo que una amplitud es 2, a lo que se refiere es que los datos se ven agrupando de 2 en 2, es decir, de la diferencia entre los valores de esas clases va a ser 2. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular dicha amplitud? La amplitud siempre se va a calcular como el cociente o el resultado de dividir el rango o recorrido entre el número de clases. Para efectos de este ejercicio, si nosotros queremos averiguar la amplitud, habíamos determinado anteriormente que el rango era 10 y que el número de clases o las categorías que nos piden acá son 4. Quiere decir entonces que la amplitud de clases sería dividir 10 entre 4, lo que si simplificamos nos daría 2,5 o 2.5. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de esos intervalos o cada una de esas categorías que nosotros vamos a realizar o las cuales vamos a dividir todo el conjunto de datos se van a agrupar o la separación entre los límites de esa categoría no va a ser mayor a 2,5. Por ejemplo, digamos que nosotros quisiéramos analizar notas de ustedes, la nota más baja fue 0, la nota más alta fue 100 y nosotros queremos separarlas en 5 categorías. Como la nota más alta fue 100 y la nota más baja fue 0, al restarlos, 100 menos 0 nos daría 100. Y como los queremos agrupar en 5 categorías, quiere decir que cada categoría tendría una amplitud de 20. ¿Eso qué quiere decir? Que en la primera categoría estaríamos agrupando todas las calificaciones que van desde 0, que es el mínimo, hasta 20, porque lo que hacemos es separar ese espacio o esa cantidad de unidades de 20 en 20. Entonces tomamos el mínimo que es 0 y le sumamos la amplitud que es 20. La siguiente categoría empezaría desde 20 y le sumamos nuevamente la amplitud que sería 20, entonces 20 más 20, 40. La siguiente categoría iría de 40 a 60, la siguiente categoría iría de 60 a 80 y la última iría de 80 a 100. Y vean que esa última categoría, ese 100, corresponde con el valor máximo que puede tomar esa variable para ese ejemplo en particular. Quiere decir que para efectos de este ejercicio, como la amplitud es 2,5, quiere decir que la separación por categorías o por intervalos que vamos a hacer no va a ser mayor a 2,5. Es decir, que se van a empezar a agrupar los valores en categorías cuya amplitud o cuya agrupamiento de valores se va a hacer de 2,5 en 2,5. Quiere decir entonces que la amplitud de clase en este caso sería 2,5. Ahora bien, chiquillos, la siguiente parte que les pedían en este análisis era que completaran esta tabla con base en el agrupamiento de esta variable en 4 categorías que era sin importancia, poca importancia, importante y muy importante. Entonces vamos a ver más o menos cómo se podía completar esta tablita. Siempre es importante, chiquillos, que cuando estemos trabajando con tablas o con cuadros en un análisis, siempre irlos numerando. ¿Eso para qué? Para que podamos tener una secuencia y podamos llevar un orden en el desarrollo. Aquí le pusimos tabla número 1, puesto que es la primera que vamos a realizar. Y justo después de esa descripción de la tabla, acá le vamos a poner el nombre de la variable que representa o que vamos a agrupar en dicha tabla. Esta variable, como es la que habíamos definido en la primera pregunta, que era que la debíamos nombrar, que se refería a la importancia de informarse, pues entonces eso es lo que vamos a colocar acá. Importante, chiquillos, mientras más específico sea la información que den ahí, pues mejor será para poder hacer referencia a este tipo de estudio. Entonces yo le voy a poner acá que es la importancia de informarse para
para los estudiantes de noveno año, CTP Don Bosco 2020. ¿Por qué soy tan específico? Porque yo lo que quiero hacer es hacer referencia a la población, o en este caso la muestra con la que estamos trabajando. Una vez que ya hemos colocado la variable acá, de igual forma en esta primera columna, que es donde vamos a colocar nuestras categorías o clases, también vamos a colocar el nombre de la variable que estamos trabajando. En este caso, por espacio, voy a colocarle que esta es la importancia de informarse. Y ven que aquí viene esto dividido en 4 categorías. Sin importancia, viene otro espacio acá, otro espacio acá y otro espacio acá. Esto tiene mucho que ver con la pregunta anterior donde estábamos calculando la amplitud de clase. Recuerden que en la amplitud de clase lo queríamos dividir en 4 categorías. Y vean que los nombres de las categorías nos los dan acá. Sin importancia, poca importancia, importante y muy importante. Entonces ya tenemos sin importancia acá. Voy a colocar acá poca importancia. Aquí voy a colocar importante. Y aquí muy importante. Ahora, ven que debajo de cada una de estas descripciones nos piden que definamos como los extremos o de a dónde va cada una de esas categorías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros siempre nos vamos a ayudar para hacer estas categorías mediante la amplitud. Ven que sin importancia es la categoría inferior o la más pequeña de todas. Siempre para completar la primera clase lo que vamos a hacer es que en este primer espacio vamos a colocar el valor mínimo, es decir, el valor más pequeño que hubo dentro de las observaciones. Como el mínimo en nosotros fue 0, quiere decir que esta clase empezaría sin importancia de 0. Este 0 se va a llamar límite inferior de la clase, porque es el valor más pequeño que toma dicha clase. Y para sacar este otro, que es el límite superior, lo que vamos a hacer es que al mínimo le vamos a sumar la amplitud de clase, que como lo habíamos definido anteriormente era 2,5. Si a 0 le sumamos 2,5, pues nos daría 2,5. Entonces quiere decir que el límite superior de esa clase sería 2,5. Ahora, ¿por qué se le sumamos la amplitud? Porque la amplitud me define la separación entre unidades que va a haber en cada uno de esos intervalos, es decir, la máxima separación que va a haber en cada una de esas categorías. Ahora, para la siguiente clase, que es poca importancia, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar desde este valor, que es el límite superior de la clase anterior, y para saber el límite superior de esta clase, lo que vamos a hacer es que a 2,5 le vamos a sumar nuevamente la amplitud de clase, que corresponde a 2,5 también. Si a 2,5 le sumamos 2,5, eso nos daría 5. Quiere decir que la clase poca importancia va a agrupar todos los valores de 2,5 a menos de 5. Para la siguiente clase, que es importante, vamos a empezar desde 5, que es el límite superior de esta clase anterior, a menos de, y lo que hacemos es que a 5 nuevamente le volvemos a sumar la amplitud de clase, que en este caso era 2,5, si le sumamos nos daría 7,5. Y por último, la última clase sería desde 7,5, y si a 7,5 le sumamos 2,5 nos daría 10. Entonces ya habríamos definido los intervalos numéricos entre los cuales va cada una de estas categorías. Quiere decir que la categoría sin importancia va a agrupar todos los valores de 0 a menos de 2,5, la de poca importancia de 2,5 a menos de 5, la de importante de 5 a menos de 7,5 y muy importante de 7,5 a 10. Ahora, es importante aclarar algo, chiquillos. Vean que aquí dice a menos de 2,5. Es decir, que si hubiera una calificación que da exactamente 2,5, no la podríamos tomar en cuenta en esta primera clase, porque acá dice que tiene que ser a menos de 2,5. Ese se tomaría en cuenta, si no, hasta la siguiente clase. Por ejemplo, acá que dice a menos de 5, si hubiera alguna calificación de 5, ese 5 no se toma cuenta en esta clase, sino que se toma en cuenta hasta la siguiente clase. Y así respectivamente. Entonces espero que estemos un poquito más claros de cómo poder ir definiendo cada una de las clases de intervalos y para qué nos sirve la amplitud de clase. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para determinar la frecuencia absoluta de cada una de estas clases? Para determinar la frecuencia absoluta, lo que vamos a hacer es que vamos a contabilizar todos los valores o todos los datos dentro de las observaciones y resultados que obtuvimos que cumplan cada una de esas categorías. Por ejemplo, dado que en esta primera categoría, que es sin importancia, dice que son todos los valores de 0 a menos de 2,5, lo que tenemos que hacer es buscar dentro de nuestros valores
cuáles corresponden o están dentro del intervalo de 0 a menos de 2,5. Entonces, como acá eran números enteros, pues serían todos los que sean 0, 1 o 2, porque todos esos valores van de 0 hasta menos de 2,5. Entonces voy a empezar a tacharlos para que lo tengamos acá. Aquí tendríamos uno que cumple dicha categoría, que es 2. Luego tendríamos este que es 0. Luego tendríamos este que es 1. Y por último tendríamos este otro 2. Quiere decir entonces que en sin importancia la frecuencia absoluta de esa clase sería 4, porque solo hay 4 valores que cumplen o están dentro de ese intervalo. Entonces, si nos devolvemos acá, la frecuencia absoluta de esta clase sería 4. Ahora, para poca importancia, vean que son todos los valores que van desde 2,5 a menos de 5. Como son números enteros, los únicos no enteros que están de 2,5 a menos de 5, ¿verdad? Que serían 3 y 4. Por ende, tenemos que contar todos los 3 y 4 que hay en esta categoría. Entonces vamos a ir buscando aquí los valores. Aquí tenemos nuestro primer 3, entonces sería 1. Luego tendríamos por acá, vamos a buscar un 4, entonces ya llevamos 2. Tendríamos acá otro 4, 3, otro 4 por acá. Y creo que esos serían todos los valores. Quiere decir entonces que la frecuencia de esta clase serían 4. Entonces la frecuencia de esta clase serían 4. Para la siguiente clase, que es importante, ven que esta clase va de 5 hasta menos de 7,5. Es decir, tenemos que contabilizar todos los valores que van de 5 a menos de 7,5. Y como son números enteros, entonces tendríamos que contabilizar 5, 6 y 7. Entonces vamos a contar acá. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, este de acá abajo, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Y lo vamos a colocar aquí en la tabla. 83. Y ahora nos haría falta pues contar entonces todas las calificaciones que están de 7,5 hasta 10, que están en la categoría de muy importante. Entonces si contabilizamos, gracias a la magia del internet, vamos a ver cuántos son en un instante. 1, 2, 3. Listo, chiquillos, si ustedes se dan cuenta de pues está fácil como hacer edición, pues si ustedes quieren pueden pausar el video y se van a dar cuenta que el total de valores que están acá, que cumplen con esa característica, serían 115 valores. Por ende, la frecuencia absoluta de esta clase sería 115, la cual vamos a colocar acá, 115. Ahora, si ustedes se dan a la tarea de sumar todos los valores, como el total de estudiantes encuestados fueron 206 estudiantes, pues la suma total de todas las frecuencias absolutas les debería dar 206. Y ahí lo pueden corroborar que es cierto. Ahora, muchachos, lo último que nos hace falta por completar en esta tabla son los puntos medios. ¿Cómo vamos a hacer para completar los puntos medios? Recordemos que el punto medio es tomar los extremos o los límites de cada clase, sumar ambos valores y dividirlo entre 2. Es decir, como el extremo superior acá es 2,5 y el inferior es 0, lo que haríamos es que a 2,5 le sumamos 0 y ese resultado lo dividimos entre 2, lo cual nos daría en este caso 1,25. Quiere decir que el punto medio de esta clase de 0 a menos de 2,5 sería 1,25. Si lo hacemos para la siguiente, tendremos que tomar su límite superior, que es 5, sumarle 2,5 y dividirlo entre 2. Eso nos daría 3,75.
Entonces el punto medio de esta clase sería 3,75. Para el siguiente sería 7,5, le sumo 5 y lo dividimos entre 2. Eso nos daría 6,25. Y para la última clase tendríamos que sumar 10 más 7,5 y lo dividimos entre 2, lo que nos daría 8,75. Algo interesante que se pueden dar cuenta acá, vean que, por ejemplo, de 1,25 a 3,75, ¿verdad? Que hay 2,5 de diferencia. De 3,75 a 6,25 hay 2,5 de diferencia. 6,25 a 8,75, ¿verdad? Que hay 2,5 de diferencia. ¿Qué será eso? Correcto. Esa es la amplitud. Los puntos medios guardan exactamente la misma amplitud que las clases, o la misma amplitud de clase que cada uno de ellos. Entonces ya aquí habríamos completado ese cuadro y esperemos que vayamos claros con esta parte. ¿Eso por qué? Porque una vez que hayamos completado este cuadro nos pedía que calculáramos las medidas de tendencia central, que son estas que tenemos aquí, que siguen la parte de análisis efectivo. La primera que nos pedían calcular es la moda y que determináramos qué significaba. Yo sé que la moda, ustedes lo relacionan con el valor que es más frecuente, y eso es correcto. Cuando hablamos de la moda se refiere al valor que presenta la mayor frecuencia absoluta. Sin embargo, pues acá nos damos cuenta que la mayor frecuencia absoluta es 115, pero está asociada a esta clase de muy importante. Y lo queremos determinar de forma numérica. ¿Cómo vamos a hacer para determinar la moda cuando estemos trabajando con intervalos o con clases? Para determinar la moda, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el punto medio de la clase que tenga mayor frecuencia, cuando lo trabajemos con intervalos. Entonces, en el caso de la moda, lo que vamos a hacer es tomar el punto medio de la clase con mayor frecuencia. Y en este caso, como la clase que tiene mayor frecuencia es esta última, porque su frecuencia es 115, vamos a tomar el punto medio de esa clase. En este caso sería 8,75. Quiere decir entonces que la moda de esta distribución de datos sería 8,75. ¿Eso qué significaría? Como la moda es lo más frecuente, quiere decir que la calificación más frecuente otorgada por los estudiantes de noveno año del Colegio Técnico Don Bosco del año 2020 con respecto a la importancia que tiene informarse diariamente fue de 8,75. Es decir que básicamente para ustedes en general, para aquellos que participaron de la encuesta, es muy importante porque vean que eso corresponde a esta categoría, informarse diariamente. Eso es a la que correspondería. Por favor, no digan que es que la mayor cantidad de estudiantes. Eso solo se podría afirmar si es más del 50%, es decir, si su frecuencia representa más de la mitad del total de la población. Entonces, esperemos que estemos claros. Lo siguiente que ahí mismo se les pedía era la mediana. Y yo sé que con esta es la que tienen un poquito más de dificultades. Para ayudarles un poco, vamos a definir otro término que lo vamos a llamar frecuencia acumulada. Vean lo que sucede acá, chiquillos. Recuerden que la mediana, tal y como dice su nombre, la mediana es aquel valor que queda justo en el centro de todos los datos después de haber sido ordenados de menor a mayor. Y sucede que la mediana lo que hace es separar el 50% de los datos menores iguales a ella y el 50% de los datos mayores o iguales a ella. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para calcular esta mediana? Vamos a determinar algo que se llama frecuencia acumulada. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para contabilizar los valores que hay hasta esa clase en total. Por ejemplo, sabemos que en la categoría sin importancia hay únicamente 4 respuestas, o solo 4 personas respondieron con una calificación de 0 a menos de 2,5. Entonces, hasta esta primera clase habrían 4 personas. Quiere decir entonces que la frecuencia acumulada de esta sería 4. Para la siguiente categoría, que es poca importancia, existen únicamente 4 personas. Pero la frecuencia acumulada se refiere al total de datos que hay contabilizados hasta esa categoría. Como en la primera categoría son 4 y en esta otra categoría son 4, lo que vamos a hacer es sumar sus frecuencias. Si a 4 le sumamos 4, eso nos daría 8. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta la categoría de poca importancia están las primeras 8 personas que contestaron dicha encuesta. Para la siguiente lo que vamos a hacer es que a este 8
le vamos a sumar la frecuencia absoluta de la siguiente clase, que sería 83. Si a 8 le sumamos 83, eso nos daría 91. Quiere decir que, hasta importante, hay 91 personas de la generación de noveno que han contestado a la encuesta o que están contabilizadas hasta esa categoría. Si a 91 le sumamos la última, que sería 115, vean que esto nos da 206, que es el total de datos. Quiere decir que en esta categoría muy importante estarían todas las personas, digámoslo así, ordenadas de menor a mayor desde la 92, que es la que sigue después de esta, hasta la última persona, que es la 206. Ahora, como la mediana se refiere al valor que está justo en el centro de los datos, pues verdad que si tratáramos más o menos de promediar el 50%, como el total de datos son 206, el 50% sería en la posición, o el valor en la posición 103. Vamos a ver. En esta primera categoría estarían las posiciones 1, 2, 3 y 4. No está la posición 103. Acá, como se contabiliza hasta la 8, verá que sería la posición 5, que es la que le sigue a esta, hasta la 8. En esta siguiente, verá que sería desde la posición 9 hasta la posición 91. ¿Verdad que en esta última categoría estaría desde la posición 92, que es la que le sigue a esta, hasta la 206? ¿Verdad que aquí entonces estaría el valor en la posición 103 o en la mitad de todos los datos? Y al igual que lo hicimos con la moda, lo que vamos a hacer para poder determinar la mediana es tomar el punto medio de esa clase, que en este caso volvería a ser 8,75. ¿Eso qué significa, chiquillos? Este 8,75 a lo que se refiere es lo siguiente, que hubo un 50% de los estudiantes que respondieron a esta encuesta que le dieron una calificación a la importancia de informarse menor o igual a 8,75. Mientras que el otro 50% le dio una calificación mayor o igual a 8,75. Eso es a lo que se refiere la mediana, a ese valor que queda justo en el centro de todo el conjunto de datos. Espero que esto les haya quedado un poquito más claro. Y la última medida que nos piden calcular acá es la media o promedio, o también media aritmética. Recordemos que el promedio es una repartición equitativa de todos los datos. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el promedio en una distribución de datos agrupados? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para calcular el promedio que tiene este símbolo, lo primero que vamos a hacer es tomar cada punto medio de las clases y multiplicarlo por la frecuencia. Es decir, aquí tendríamos que tomar 1,25 por la frecuencia, que es 4. En la siguiente tenemos que tomar 3,75 por la frecuencia, que también es 4. En la siguiente 6,25 por la frecuencia, que es 83. Y en la última 8,75 por la frecuencia, que son 115. Estos productos o estas multiplicaciones las vamos a sumar, es decir, 1,25 por 4 le voy a sumar 3,75 por 4, a eso le voy a sumar 6,25 por 83 más, y a eso le voy a sumar 8,75 por 113. Y toda esa suma de valores, como yo lo quiero repartir equitativamente entre todos, la voy a dividir entre el total de datos, que lo podemos sacar sumando todos estos valores, o como ya sabíamos que eran 206 estudiantes, pues podríamos dividir todo esto entre 206. Si calculamos ese promedio, nos daríamos cuenta que el valor que nos da acá sería 7,5. ¿A qué nos referiríamos o qué significaría ese 7,5 para nosotros? Lo que implicaría o lo que significaría es que si todos los estudiantes de la generación de noveno hubieran otorgado la misma calificación con base en los datos obtenidos a la importancia de informarse, esa calificación hubiera sido un 7,5. Es decir, que todos hubieran dado la calificación de 7,5 a la importancia de informarse. Eso es básicamente a lo que se refiere al promedio o la media aritmética. Esa es la repartición equitativa de todos los datos. Entonces espero que con esto también les haya quedado un poco más claro cómo calcular la media aritmética cuando son datos agrupados. Ahora bien, chiquillos, lo último que les solicitaba era que, de acuerdo con el análisis realizado, dieran un estimado al puntaje de 1 a 10 que correspondiera a la valoración que se le otorga a la generación del Colegio Técnico Don Bosco respecto a la necesidad de informarse. Vean, chiquillos, cuando se habla de dar un puntaje estimado, se refiere a poder resumir todo esto en un solo valor.
Y para eso se utilizan la moda, la mediana o la media. Estas, además de ser llamadas medidas de posición, también se llaman medidas de resumen. ¿Por qué de resumen? Porque me permiten simplificar o sintetizar toda la información del conjunto de datos en un único valor. En años posteriores vamos a ver cuál de todos se utiliza dependiendo de ciertas características del conjunto de datos. Pero para este efecto podríamos utilizar cualquiera. Es decir, podríamos utilizar la moda que era 8,75 o la mediana que era 8,75 o inclusive el promedio que era 7,5. Cualquiera de esos valores nos podría servir para realizar más o menos un estimado del puntaje que como generación ustedes le otorgan a la importancia de, pues, informarse. Vean que todos estos valores estarían dentro de la última categoría, que es muy importante. Es decir, que en términos generales ustedes creen que es muy importante la necesidad de estarse informando diariamente. Entonces, nuevamente aquí para resumir esto se puede utilizar cualquiera de las medidas de resumen, ya sea la moda, la mediana o el promedio. Y esta partecita concluiría lo que era el análisis descriptivo de esta sección. Lo siguiente que le solicitaba era ahora sí la parte del análisis inferencial. Y esto tiene que ver mucho con la parte de las probabilidades, cálculos, predicciones. Y ahí lo vamos a repasar porque veo que todavía siguen teniendo problemitas. La primera pregunta decía: al seleccionar a un estudiante de la generación CTP Don Bosco, ¿cuál es la probabilidad de que para ese estudiante sea muy importante informarse sobre lo que sucede alrededor? Vean, chiquillos, aquí tendremos diferentes formas en las cuales lo podríamos calcular. Como nos piden que sea muy importante, pues muy importante se referiría a esta última clase. Vamos a hacerlo de dos maneras y van a ver que cualquiera de las dos maneras lo podemos dar. Como nos pide la probabilidad, recuerden que en el video anterior les había explicado que la probabilidad puede ser un valor fraccionario, un valor en decimales entre 0 y 1, incluyendo 0 y 1, o también puede ser un valor porcentual de 0 a 100. Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, sabemos que muy importante fueron 115 personas que correspondieron de esa manera. Entonces, para calcular la probabilidad podríamos decir lo siguiente. Yo sé que son 115 personas de 206. Entonces pasamos esto a decimales, lo que aproximadamente nos daría 0.56 si lo redondeamos a dos decimales. Y si lo quisiéramos por ende en porcentaje, tendríamos que multiplicar ese porcentaje por 100. Lo cual entonces nos daría que hay un 56% de probabilidad que para ustedes sea muy importante, con base en los estudios que hicimos, la necesidad de informarse diariamente. Entonces, esa es una manera en la que lo podemos hacer, tomando la frecuencia absoluta de la clase que queremos buscar, dividiéndola entre el total y para pasarlo a un porcentaje de 0 a 100, multiplicarlo por 100. Otra forma en la cual lo podemos hacer es utilizando pues la regla de 3. Sabemos lo siguiente, yo sé que 206, que son el total de personas, corresponde al 100%. Y entonces nosotros queremos averiguar, muy importante, que son 115, a qué probabilidad o a qué porcentaje corresponde. Si lo hacemos de esta manera, pues por regla de 3 tendríamos que multiplicar 115 por 100 y dividirlo entre 206. Si lo hacemos de esa manera, se van a dar cuenta que el valor de X también va a ser de aproximadamente un 56%. Dado que ahí les pedía que los redondearan al entero más cercano. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que para ustedes sigue siendo, o la probabilidad de que sea muy importante informarse diariamente es de un 56% aproximadamente. Y ya tendríamos pues el cálculo de esta probabilidad. La siguiente pregunta es muy relacionada, solo que vean que aquí lo que les pide es que cuál es la probabilidad de que sea un hecho sin importancia. Pues vean que sin importancia solo hubo 4 personas que contestaron eso. ¿4 de cuántas personas? De un total de 206. Entonces, como lo pedían porcentaje, decimos que son 4 personas de 206 y para pasarlo a porcentaje lo multiplicamos por 100. Si multiplicamos esto por 100 y lo pasamos al entero más cercano, nos daríamos entonces cuenta que el resultado de esta operación sería 2%. Quiere decir entonces que apenas había una probabilidad mínima del 2% de que el informarse diariamente para ustedes sea un hecho sin importancia. Y ya entonces tendríamos resuelta dicha operación y dicho concepto. ¿Vamos claros hasta acá? Espero que así sea.
Ahora muchachos, en esta última parte de análisis inferencial les solicitaba que definieran la veracidad, es decir si era verdadero o falso de cada una de las siguientes proposiciones. Acá nos quedaba que era verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Por qué? Pues vamos a explicarles cada uno para que estemos al tanto del porqué de el valor de verdad de cada una de estas proposiciones y que pues puedan aclarar sus dudas con respecto a esto. Y esto mismo lo vamos a hacer con la ayuda de la tabla que ya habíamos montado anteriormente. La primera dice: es muy probable que para un joven de la generación de noveno del Colegio Técnico Don Bosco sea importante o muy importante el informarse diariamente sobre lo que sucede a su alrededor. Vamos a ver si es muy probable. Por ejemplo, al decir que sea importante o muy importante, quiere decir que tenemos que tomar en cuenta pues ambos casos. Sabemos que hay 83 personas que creen que es importante informarse diariamente y hay 115 que creen que es muy importante. ¿Verdad que si tomamos ambos valores, si tomamos 83 y le sumamos 115, esto nos daría 198? Quiere decir que hay 198 personas de la generación que creen que es muy importante informarse. Ahora, ¿cómo sabemos es muy probable? Pues calculemos la probabilidad. ¿Verdad que serían 198 personas de 206? Entonces serían 198 personas de 206 y lo voy a multiplicar por 100 para saber pues qué tanto de la población eso representa. 198 entre 206 por 100 nos daría aproximadamente 96%. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que para ustedes con respecto a esa encuesta que se hizo sea importante o muy importante informarse es del 96%. ¿Eso sería muy probable? Sí. De hecho es una probabilidad bastante alta. Por ende esta sería verdadera dicha proposición. En el caso de esta segunda proposición, al decir es seguro que los jóvenes de la generación de noveno del CTP Don Bosco otorgan importancia al hecho de informarse diariamente sobre lo que sucede a su alrededor, sucede lo siguiente. Cuando hablamos de que algo sea seguro, nos referimos a que la probabilidad que existe sea de un 100%, es decir, que toda la población pues indica que es importante que eso suceda o que eso pase o informarse. Sin embargo, ¿verdad que tenemos 4 estudiantes, estos 4 que tenemos acá, que consideran que eso es un hecho sin importancia? ¿Verdad que al haber 4 estudiantes, lo que implicaría es que ya no podría ser todo el total de la población? Si del total de estudiantes hay 4 que considera que eso no es importante, pues ya no podríamos hablar de que sea un hecho seguro. ¿Por qué? Porque estaría sucediendo que ya no es el 100% de la población. Por ende, quiere decir entonces que esta proposición sería falsa. Y la tercera dice: es imposible encontrar en la generación de noveno año 2020 del Colegio Técnico Don Bosco un joven desinteresado por informarse en lo que sucede a su alrededor. Pues si hablamos de un joven desinteresado, ¿verdad que es que para esa persona sea algo sin importancia? Sin embargo, ¿verdad que sin importancia existen 4 personas? Quiere decir que hay 4 personas que consideran un hecho sin importancia o que están desinteresados en informarse sobre lo que sucede a su alrededor. Para que fuera imposible, tendría que pasar que la probabilidad fuera de un 0%. Pero, en este caso, como son 4, pues sabemos que son 4 personas de 206 en total. Si nosotros multiplicamos esto, tal y como lo habíamos hecho anteriormente, nos vamos a dar cuenta que esa probabilidad es de un 2%. Quiere decir, no es imposible. Hay un 2% de probabilidad que haya alguien que sea desinteresado por informarse de lo que sucede alrededor. Por ende, quiere decir que esto es falso. Para que algo fuera imposible, la probabilidad tendría que ser de un 0%. Ahora, dice acá, para la mayoría de los jóvenes es importante, muy importante el hecho de informarse diariamente sobre lo que sucede alrededor. Pues, ya habíamos dicho que son 198 personas, sumando las 83 que creen que es importante y las 115 que creen que no es importante informarse sobre lo que sucede alrededor. En este caso, entonces, podemos decir lo siguiente. Al decir que son la mayoría, quiere decir que debe ser más del 50%. Si son 198 personas de 206, si lo pasamos a porcentaje, pues eso nos da que son aproximadamente un 96%.
¿Verdad que el 96% sí corresponde a más del 50% de la población? Quiere decir entonces que para la mayoría de los jóvenes, pues en este caso sí es importante, muy importante informarse diariamente. Por ende, este sería verdadero. Ahora muchachos, lo último que nos hacía falta para poder terminar el análisis de esta variable era hacer la representación de la misma. Cuando se trabajan con datos agrupados por clases, como lo habíamos realizado en esta tabla, por lo general las representaciones que se utilizan gráficamente son los histogramas y los polígonos de frecuencia, que están representados acá. El azul es el histograma y el rojo es el polígono de frecuencias. Vamos a ver más o menos cómo fue que se montaron ellos y cómo es que se hace el tratamiento de esta información. Además se les pedía que pusieran el título y el nombre de los ejes. El título por lo general uno lo empieza siempre del mismo encabezado, como una distribución de frecuencias, y se colocan detalles como la población y la variable que está haciendo referencia a ese gráfico. En este caso el título le pusimos distribución de frecuencias de los estudiantes de noveno año del CTP Don Bosco, año 2020, respecto a la importancia que tiene informarse. Vean que aquí estamos tratando la población de estudio y la variable como tal, que era la importancia de informarse. Ahora, vean lo que sucede acá, chiquillos. Ven que acá en este eje tengo este primer rectangulito que va de 0 hasta este valor después de 2, que es 2,5. Luego tengo este valor que va de 2,5 a 5. Luego tengo este que va de 5 a 7,5 y luego de 7,5 hasta 10. Ven que esos valores se refieren a las clases que utilizamos acá. Y esas clases es acerca de la importancia de informarse. Entonces, para mí este eje horizontal corresponde a la importancia de informarse. Mientras que este eje vertical, ven que, por ejemplo, este rectangulito que está acá llega como a una altura de 4. Este llega a la misma altura. Este llega como hasta una altura de 80 y algo. Y este llega a una altura de 110, 115 por ahí. Ven que esos corresponden a las frecuencias. Podríamos llamar a este eje frecuencia absoluta, o como esa frecuencia se refiere a la cantidad de estudiantes, pues yo lo llamé de esa manera, cantidad de estudiantes. Ahora, ¿cómo hacemos para formar el polígono de frecuencias o cómo hacemos para formar el histograma? De la siguiente manera. Lo que hacemos es que en este eje horizontal que hemos llamado importancia sobre informarse, lo que vamos a colocar es las clases. Y lo que vamos a ubicar son los extremos inferiores y superiores. Por ejemplo, esta primera clase va de 0 a 2,5. Entonces ubicamos 0 y 2,5 más o menos en el eje horizontal. ¿Y cómo vamos a hacer para saber hasta dónde llega la barrita? Lo que vamos a hacer es dibujar un rectángulo cuyo alto corresponde a la frecuencia de esa clase. Como de 0 a 2,5 llega hasta 4, entonces lo que hacemos es dibujar un rectángulo de 0 hasta 2,5 de ancho, y de alto lo que ponemos es la frecuencia que tiene esa clase. Luego, inmediatamente donde termine esta clase, que es 2,5, inicia la otra. Ven que la otra es de 2,5 a 5, entonces dibujamos un rectángulo cuyo largo, por decirlo así, o ancho en este caso, vaya de 2,5 hasta 5, y el alto pues sería la frecuencia que tiene esa clase, que sería 4, que fue lo que dibujamos acá. La siguiente clase ven que empieza de 5 hasta 7,5, entonces ubicamos 5, y los voy a colocarles los valores aquí para que les sean un poco más claros, hasta el extremo superior de esa clase, que sería 7, y lo que hacemos es dibujar un rectángulo cuyo alto sea la frecuencia de esta clase, que sería 83. Ven que desde 5 a 7 dibujamos un rectángulo cuyo alto llegó hasta 83. Y la última clase dice que es de 7,5 hasta 10, y dibujamos un rectángulo cuyo alto sea 115. Entonces dibujamos ese rectángulo cuyo alto corresponde a 115. Y pues una vez que ya tenemos dibujados los rectángulos, los pintamos del color que nos solicitaron en este caso. Ya tendríamos ese histograma. Ese histograma entonces sería como un gráfico de barras, solo que todas las barras son consecutivas. Y lo que se hace es que esas barras en el eje vertical corresponden o se les asigna la frecuencia que tienen cada una de esas clases. Entonces ese que está en azul es lo que se conoce como el histograma. Con base a ese histograma podemos hacer muy sencillo lo que es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es este que tenemos acá de manera lineal.
Lo que hace el polígono de frecuencias es que en vez de utilizar las clases, lo que utiliza son los puntos medios. Es decir, en el eje horizontal, lo que hacemos es ubicar los puntos medios y a cada uno de esos puntos medios se le asigna la frecuencia que tienen. Por ejemplo, ven que 1,5 es el punto medio que está entre 0 y 2,5. Entonces, entre 0 y 2,5 ubicamos ese punto medio y la altura de este punto corresponde a la frecuencia absoluta de dicha clase, que en este caso era 4. El siguiente punto medio, que es 3,75, que se ubica por acá, ubicamos el punto a una altura de 4, puesto que esa es la frecuencia que tiene dicho punto. El siguiente, que es 6,25, que está como por acá, ven que la altura que le pusimos a ese punto es 83, porque es la frecuencia que tiene la clase a la que pertenece ese punto medio. Y el último, que es 8,75, que se encuentra por acá, ven que la altura que tiene ese punto es de 115, puesto que esa es la frecuencia de esa clase. Entonces, básicamente así es como se hace. Y una vez que ya se tienen ubicados esos puntos, tal que, digámoslo así, la coordenada horizontal es el punto medio y la coordenada vertical es la frecuencia de esa clase, lo que se hace es que todos esos puntos se unen por una línea y a eso es a lo que llamamos un polígono de frecuencias. Entonces, muchachos, espero que con esto hayan podido quedar un poquito más claros en cómo se trabaja todo el tratamiento de esa información y todos los diferentes tipos de análisis que se realizan para cada una de las variables. Por último, lo que se les solicitaba era que al finalizar toda esta guía y al haber subido todas sus imágenes, pues que contestara unas preguntas como para retroalimentar su proceso. Y eso es lo último que vamos a realizar por acá. Entonces vamos a ir revisando cada una de ellas. En la primera decía, la gráfica adjunta muestra el porcentaje de estudiantes distribuidos de acuerdo con su género. Con base en esa información, ¿cuál es la cantidad de estudiantes encuestados que seleccionaron la casilla de género femenino? Coloque el espacio más cercano. Entonces, dice que en este gráfico circular tenemos que el porcentaje de estudiantes que contestaron la encuesta femeninos está representado de azul y ese porcentaje es de 51,9. Y sabemos que el total de respuestas que se recibieron fueron 206, es decir, hubo un total de 206 estudiantes que contestaron la encuesta. Dado que de esos 206 hay un 51,9 que son mujeres, para poder calcular ese porcentaje lo podríamos hacer mediante una regla de 3, es decir, podríamos decir 206, que es toda la población, corresponde al 100%. Y yo quiero saber a cuántos corresponde el total femenino, que en porcentaje es un 51,9%. Si hacemos la regla de 3, tendríamos que multiplicar 51,9 por 206 y el resultado dividirlo entre 100. Si realizamos ese procedimiento 51,9 por 206 y lo dividimos entre 100, nos daremos cuenta que aproximadamente el total de mujeres encuestadas fueron 107, o el total de mujeres que respondieron a la encuesta fue de 107. Por ende, la respuesta que tenían que colocar ahí era 107, nada más el número como tal. Espero que estemos un poco claros con esto. En la número 2, y esta fue una pregunta muy recurrente entre ustedes, era que cómo se podía realizar dicho procedimiento. Vean lo que dice acá. La siguiente tabla corresponde a la distribución de frecuencias de los estudiantes respecto a la cantidad de años que tienen de estar en sedes. ¿Cuántos estudiantes tienen 2 años de estar en sedes? Es decir, nos piden la frecuencia absoluta para 2, que es el valor. Vean que no nos da ni este valor ni tampoco su frecuencia relativa. Y además, pues nos hace falta este otro valor. Si supiéramos este valor, podríamos con base en él poder sumar todos los valores y restárselos al total para saber cuántos estudiantes tienen 2 años de estar en sedes. Ahora, hay diferentes maneras en las cuales podríamos hacer esto. Vamos a ver una primera. Por ejemplo, sabemos que los estudiantes que llevan 10 años de estar en sedes corresponden a 1,46%. Y sabemos que el total de estudiantes encuestados fueron 206. Entonces, si quisiéramos saber cuántos estudiantes tienen 10 años de estar en sedes, digamos que ese sea mi valor A, podríamos nuevamente hacerlo con una regla de 3. Podríamos decir, bueno, hay 206 estudiantes en total encuestados que representan el 100%. Y yo quiero saber cuántos, que sería mi A, corresponden al 1,46%.
Si lo hacemos por regla de 3, multiplicando 1,46 por 206 entre 100, nos daríamos cuenta que aproximadamente, redondeándolo, el total de estudiantes que llevan 10 años de estar en sedes corresponderían a 3. Y como ya sabríamos entonces que este corresponde a 3, ¿verdad que para poder averiguar cuántos estudiantes llevan 2 años de estar en sedes, digamos el valor de B, podríamos entonces a 206 restarle todos estos valores? Es decir, si a 206 yo le quito 17, le quito 7, le quito 3, le quito 1, 9, 1, 1, 2, 0, 108 y 21, pues eso me tendría que dar el total de estudiantes que tienen 2 años en sedes, porque esta sería la totalidad de valores. Quiere decir que en este caso tendríamos entonces 36 estudiantes. Es decir, que la respuesta correcta acá eran 36 estudiantes. Esa es una manera en la cual lo pudimos haber realizado. Ahora, otra forma también en la cual lo pudiéramos haber hecho era de la siguiente manera. Dado que aquí tenemos todas las frecuencias relativas porcentuales excepto esta, y dice que todas deben sumar 100%, pues entonces lo que podríamos hacer es que a 100 le podemos restar todas las frecuencias relativas que tenemos acá, y eso me daría el porcentaje de estudiantes que llevan 2 años de estar en sedes. Es decir, si a 100 nosotros le sustraemos 8.25, 3.39, 1.46, 0.49, 4.37, 0.49, 0.49, 0.97, 52.43 y 10.19, nos daría que el porcentaje es aproximadamente para este espacio 17,47%. Y nuevamente, como sabemos que el total de población son 206 estudiantes que representa el 100% y queremos averiguar el 17,47% de él, podríamos entonces calcularlo de la siguiente manera, una regla de 3 nuevamente. Si 206 es el 100%, ¿cuánto? Digamos que mi valor de B representa el 17,47%. Haciendo la regla de 3, multiplicando ambos valores y dividiéndolo por este, tendríamos entonces que el valor de B correspondería a 17.47 por 206 entre 100, lo que me daría como resultado aproximadamente para el valor de B 36. Y vean que de cualquier manera habríamos podido llegar al resultado. Es decir, que en total de la generación hay 36 estudiantes que llevan 2 años, de los que se han encuestado, 2 años de estar en sedes. Y ya tendríamos el resultado de esta operación y de este ejercicio. Espero que estemos un poquito más claros y cómo lo podemos calcular. Ahora, chiquillos, en la pregunta número 3, lo que les solicitaba era que calcularan la amplitud de cada clase y les daban la siguiente información. Dice, suponga que la variable número aproximado de minutos que se dedica diariamente a informarse sobre lo que sucede a su alrededor se va a analizar utilizando 12 intervalos de clase. Una vez definida la cantidad de clases, debemos calcular la amplitud de clase, la cual se calcula como el cociente entre el rango y el número de clases. Básicamente ya ahí nos están diciendo cómo se calcula. Si el rango para esta variable es de 360, ¿cuál será la amplitud de cada clase? Recordemos nuevamente que la amplitud de clase se calcula como la división en rango entre el número de clases. Recuerden que división es lo mismo que decir cociente o una proporción, etc. Como en este caso me están diciendo que se van a utilizar 12 clases y que el rango para esa variable son 360, quiere decir que si quisiéramos calcular la amplitud tendríamos que tomar 360 y dividirlo entre el número de clases, que serían 12. Por ende, en este caso, la amplitud dividimos 360 entre 12 nos daría 30. Quiere decir entonces que la amplitud de clases sería de 30, es decir, que la separación entre el límite superior y el límite inferior de cada clase sería de 30 unidades, o en este caso de 30 minutos. Espero que estemos claras, chiquillos. En la número 4, ya ahora sí nos poníamos con un poco más aspectos técnicos. Decía, con referencia al medio utilizado para informarse sobre lo que sucede a su alrededor, el comportamiento de las respuestas de los 206 estudiantes fue el que se muestra en la tabla adjunta. Y vienen aquí todos los métodos para utilizarse y la cantidad de estudiantes que contestaron que utilizan ese medio.
Recuerde que ellos tenían la posibilidad de marcar múltiples opciones. Dice, ¿qué porcentaje de los estudiantes se informan mediante el segundo medio de comunicación menos utilizado? Coloque en el espacio el número entero más cercano sin el símbolo de porcentaje. Eso era para el efectos de las respuestas. Como dice en el segundo medio menos utilizado, pues tendríamos que buscar el segundo cuya frecuencia sea más pequeña. Pues el que menos se utiliza son los medios de información físicos. Y verá que inmediatamente después de este, el segundo que menos se utiliza son los medios digitales de información, que son 102 personas contestaron que son las que lo utilizan. Entonces, ¿cómo podríamos calcular qué porcentaje de personas lo utilizan? Nuevamente, como el total de encuestados era 206, podríamos hacerlo mediante una regla de 3 o sacando la proporción. Por ejemplo, sabemos que los que utilizan medios de información digitales son 102 personas. Entonces podríamos decir que son 102 personas de un total de 206. Y para pasarlo en porcentaje lo multiplicaríamos por 100%. Lo que si nosotros resolvemos y redondeamos al entero más cercano nos daría 50%. Quiere decir entonces que el porcentaje de estudiantes que se informan mediante el segundo medio de comunicación menos utilizado sería de aproximadamente un 50%. Y ya pues entonces tendríamos ahí la respuesta para dicha pregunta. Espero que vayamos claros hasta acá, chiquillos. En la número 5 se les daba la siguiente tabla para contestar las siguientes 4 preguntas y lo que se les pedía era el porcentaje de estudiantes entrevistados que invertía de 4 a 6 horas cumpliendo sus deberes y nuevamente colocarlo como un número entero sin el símbolo de porcentaje. Entonces vamos a verlo acá. Si queremos saber el porcentaje de estudiantes que invierte de 4 a 6 horas cumpliendo deberes, pues si lo vemos acá, de 4 a 6 horas en el cumplimiento de deberes tenemos 33 estudiantes. Y sabemos que esos 33 estudiantes de un total de 206, o que son 33 estudiantes de un total de 206. Entonces, si quisiéramos averiguar el porcentaje de estudiantes, nuevamente lo podríamos hacer por una regla de 3. Entonces yo podría decir, bueno, 206 estudiantes corresponde al 100% de ellos. Y yo quiero saber, estos 33 estudiantes, pues, ¿qué porcentaje representan? Si multiplicamos 100 por 33 y lo dividimos entre 206, nos damos entonces cuenta que aproximadamente el total de estudiantes o el porcentaje de estudiantes que emplea de 4 a 6 horas cumpliendo deberes sería de aproximadamente un 16%. De igual forma lo podríamos hacer de la otra manera. Podríamos decir, bueno, el total de estudiantes que dura de 4 a 6 horas cumpliendo deberes son 33 estudiantes de un total de 206. Entonces lo que hacemos es dividir 33, que son los estudiantes que cumplen con dicha característica, entre el total y lo multiplicamos por 100. Y ahí también nos vamos a dar cuenta que aproximadamente sería un 16% de la población. Espero que estemos claros, muchachos. Ahora, en la siguiente, y esta fue la pregunta en discordia de todos, decía, ¿cuál de las siguientes actividades o cuáles de las siguientes actividades tienen la misma probabilidad respecto a los estudiantes encuestados? Entonces, nuevamente, vamos a hacer cada una. Dice la primera, dormir de 2 a 4 horas. Si nos damos cuenta acá, dormir de 2 a 4 horas solo son 6 estudiantes, de un total de 206. Entonces, podríamos decir que la probabilidad serían 6 de 206. Y si lo quisiéramos pasar a porcentajes, si hacemos la división y lo multiplicamos por 100, pues en este caso nos daríamos cuenta que el total sería de un 3%. Entonces apenas hay un 3% de la población que emplea de 2 a 4 horas para dormir. Si son 8 a 10 horas, ¿verdad que tendríamos 72 estudiantes? Entonces tenemos un total de 72 estudiantes de 206 que emplean eso. Si quisiéramos sacar la probabilidad de manera porcentual, pues serían 72 entre 206 por 100 y eso nos daría que corresponde a un 35%. Entonces habría un 35% de probabilidad que los estudiantes empleen de 8 a 10 horas a dormir. Dice acá distracciones de 10 a más horas. En el caso de las distracciones, ven que tenemos 2 estudiantes que dedican 10 o más horas a distracciones. Entonces serían 12 estudiantes de 206 por 100%. Eso aproximadamente sería
Eso aproximadamente sería un 6% de la población. En el siguiente que dice cumplimiento de deberes de 2 a 4 horas, en el cumplimiento de deberes de 2 a 4 horas ven que tenemos 100 estudiantes. Entonces serían 100 estudiantes de 206 por 100, lo que aproximadamente nos daría un porcentaje de un 49%. Si será de un 49% de probabilidad que empleen de 2 a 4 horas en el cumplimiento de deberes. Y cumplimiento de deberes de 6 a 8 horas, de 6 a 8 horas serían 33 de 206 estudiantes por 100 para sacar la probabilidad de manera porcentual. Y si lo hacemos de esa manera nos daríamos cuenta que este porcentaje corresponde a un 16%. Efectivamente, como muchos de ustedes le informaron, pues esta pregunta no tiene respuesta. Porque vean que las probabilidades no hay ninguna de ellas que sea igual a la otra. No hay ninguna probabilidad. La probabilidad de dormir de 2 a 4 horas no equivale a ninguna de las anteriores. De hecho, lo más probable sería que se cumplan deberes de 2 a 4, luego que duerman de 8 a 10 horas, luego que hagan cumplimientos de deberes de 6 a 8 horas, que tengan distracciones o se distraigan de 10 a más horas, y por último que dediquen de 2 a 4 horas. Pero ninguna tiene la misma probabilidad que otra de, con respecto a los estudiantes encuestados, de ocurrir. Por ende, esta pregunta no tenía respuesta. Muy bien a los que pusieron esa observación. Ahora bien, chiquillos, en la pregunta número 7 decía: si se le pregunta a un estudiante al azar de noveno año del técnico Don Bosco del curso electivo 2020, sin importar que haya realizado la encuesta o no respecto a la cantidad de horas que dedica diariamente a distracciones, ¿qué sería lo más probable que responda? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la cantidad de distracciones, pues hubo 31 personas que respondieron de 0 a 2, 80 que respondieron de 2 a 4 horas, 53 de 4 a 6, 21 de 6 a 8, 9 de 8 a 10 y 12 personas de 10 o más. ¿Verdad que lo más probable sería que esa persona responda que utiliza de 2 a 4 horas para distracciones? ¿Por qué? Porque es el que concentra la mayor cantidad de individuos, o digámoslo así, porque es el que presenta la mayor frecuencia en este caso. Quiere decir entonces que para esta pregunta la respuesta correcta sería la opción número 1, o la primera opción que teníamos acá. Muy parecido pues sería entonces en el caso de la número 8. Decía, explique con respecto a la tabla si se le consulta a un estudiante de noveno año al azar sobre la cantidad de horas que dedica a cualquier actividad, ¿cuál respuesta se puede, refiriéndose a la cantidad de horas y la actividad, considerar prácticamente imposible? Recordemos que para que algo sea imposible quiere decir que su probabilidad sea cero. O en este caso, que sea prácticamente imposible quiere decir que se acerque mucho a cero. ¿Verdad que lo más cercano a cero sería, en este caso, que dediquen a dormir de 0 a menos de 2 horas? ¿Esto por qué? Porque ven que solo hay una persona. Como solo es una persona de 206, si nosotros tratáramos de calcular la probabilidad, sería 1 de 206 por 100. Si hacemos más o menos ese cálculo, 1 entre 206 por 100, el resultado nos daría aproximadamente 0.49. Quiere decir que hay menos de un 1%, vean que ese valor está mucho más cercano a cero, hay menos de un 1% de probabilidad que una persona responda que utiliza o emplea de 0 a menos de 2 horas para dormir. Quiere decir que como esta probabilidad cada vez se va acercando más a 0, quiere decir entonces que este vector podríamos hablarlo que es prácticamente imposible. Entonces sería que dedique a dormir de 0 a menos de 2 horas. Esa sería la respuesta correcta. Vamos a colocarlo aquí nada más. En el número 9 lo que nos pide es lo siguiente. Dice, Mariana, que fue parte de la muestra, dice que un medio de comunicación es de fiel utilidad siempre y cuando éste sea utilizado por al menos 50% de los encuestados. Si la información recolectada se muestra en la tabla adjunta, marque cuáles de los medios de comunicación con base en el planteamiento de Mariana son de fiel utilidad. Entonces tenemos que saber si más del 50% o al menos un 50% pues considera que ese medio es fiable. Vamos a ver. Ninguno dice que solo 2 personas. Entonces sabemos que son 2 personas de 206. Si lo multiplicamos por 100, esto nos daría aproximadamente 1%.
Quiere decir que entonces en este caso solo podemos descartar porque tiene que ser más del 50% de los encuestados. En el caso de las redes sociales dice que son 169 personas de 206 encuestadas. Si esto lo multiplicamos por 100, si hacemos la división 169 entre 206 por 100, aproximadamente se nos daría un 82%. Quiere decir que más del o el 50% o más, pues considera entonces que este es de fiel utilidad. Por ende, la primera respuesta sería redes sociales. En el caso de los blogs de influencers, vean que solo fueron 48 personas de 206. Entonces, si dividimos 48 entre 206 y lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje, pues en este caso nos daría que el resultado sería de un 23%. Quiere decir que en este caso esta no sería de fiel utilidad. En el caso de los servicios de mensajería dice que son solo 19 personas de 206. Si lo multiplicamos por 100, 19 entre 206 por 100 nos daría aproximadamente un 9%. Quiere decir que esta tampoco sería de fiel utilidad. Las páginas oficiales, pues sabemos entonces que son 127 personas de 206 por 100. Entonces 127 entre 206 por 100 nos daría porcentualmente aproximadamente un 62%. Como este sí es 50 o más, pues quiere decir que este también sería de fiel utilidad. La prensa digital dice que son 113 personas de 206, si lo multiplicamos por 100, 103 entre 206 nos daría 55% aproximadamente. Quiere decir entonces que este también sería de fiel utilidad. La radio digital, pues sabemos que son 31 personas de 206 por 100. Si hacemos o resolvemos esta operación, nos da que es un 15%, por ende esta no podría ser viable. Buscadores en la red, sabemos que son 119 de 206 por 100. Eso nos daría aproximadamente 58%. Quiere decir entonces que este también sería de fiel utilidad. Y el último, la televisión, y pues dice que solo son 5 personas de 206 por 100, lo que aproximadamente nos daría como resultado un 2%. Quiere decir entonces que este no es de fiel utilidad. Por ende, bajo el criterio de Mariana, los que se pueden considerar de fiel utilidad serían las redes sociales, páginas oficiales, la prensa digital y aparte los buscadores en la red. Entonces, chiquillos, espero que estén un poquito más claros de cómo podríamos calcular esta información. Y lo último, ya para finalizar, era el último problema, la pregunta número 10, que decía: en la tabla a continuación se muestra la opinión de los estudiantes respecto a la confiabilidad de cada uno de los medios de comunicación descritos anteriormente. Se sabe que un medio de comunicación es más confiable si del total de la población encuestada, 2/3 partes de ella cree que es bastante o muy confiable. Marque cuáles de los medios de comunicación según esta premisa serían confiables. Entonces vamos a ver lo siguiente, chiquillos. Sabemos que el total de la población son 206 estudiantes y para que sea confiable, al menos 2/3 partes tiene que creer que ese medio pues cumple con dicha característica. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vean lo que sucede acá, chiquillos. Nosotros queremos averiguar 2/3 partes de la población. Entonces, sabemos que el total de población son 206. Y como lo que queremos averiguar son las 2/3 partes de esto, 2/3 partes, ¿verdad? Que si lo representamos serían 2/3. Quiere decir, chiquillos, entonces, que aquí lo podríamos hacer de esta forma. Podemos tomar el 206, que es el total de población, dividirlo entre 3 para sacar 1/3 parte. Y como son 2/3 partes, pues este resultado multiplicarlo por 2. O inclusive se puede de una vez multiplicar por toda la fracción. Si más o menos resolvemos esa operación y lo redondeamos al entero más cercano, nos daría que es aproximadamente 137. ¿Eso qué quiere decir? Que si al menos 137 personas creen que ese medio es bastante confiable o muy confiable, podríamos hablar que ese medio de comunicación tiene bastante confiabilidad. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales,
Vean que serían las 9 personas que confían, que creen que es muy confiable, y 33 personas que creen que es bastante confiable. ¿Verdad que si sumamos ambos nos daría 42? Lo cual no es igual ni superior a 137. Por ende, no podríamos hablar que las redes sociales tengan bastante confiabilidad. En el caso de los blogs de influencers, si sumamos los 10 que creen que es bastante confiable más los 6, nos daría 16. Tampoco cumple con nuestra característica. Los servicios de mensajería, pues 24 más 10 nos daría 34. Tampoco cumple. En el caso de las páginas de instituciones, vean que son 45 creen que es bastante confiable y 113 creen que es muy confiable. Si hacemos la suma de valores nos daría que son 158 personas. Vean que en este caso sí cumple, que es al menos 2/3 partes. Por ende quiere decir que las páginas oficiales serían un medio de bastante confiabilidad bajo ese criterio. Si lo hacemos para la prensa digital, pues si sumamos ambos valores nos daría que es 117. Lo que no corresponde que sea igual o mayor a 137, por ende no podríamos decir que sea confiable. La radio digital, si sumamos 54 más 19, eso nos daría 73, tampoco cumple. En este caso, si sumamos estos dos valores, nos daría 72, lo cual tampoco cumpliría. Y el último, pues serían 19. Quiere decir que de todos los medios que tenemos aquí bajo ese criterio, el único que podríamos hablar que tiene un grado de confiabilidad respetable sería en el caso de las páginas de instituciones. Y pues ya, chiquillos, con base en esto ya habríamos terminado de realizar el análisis de toda la guía que tenían que contestar para la semana anterior. Espero, chiquillos, y pues que con esto hayan podido quedar un poquito más claros con respecto al procedimiento y los pasos que debían realizar y cómo calcular pues ciertas conclusiones y ciertos procedimientos. Sin más preámbulo, pues chiquillos, espero que esto les sirva. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto todos los profes de mate estamos a la orden. Y por favor se cuidan bastante. Nos vemos en la próxima. Que Dios los acompañe.